Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy la obstetra Roxana Pacheco de Arequipa, especialista en educación sexual, magíster en docencia universitaria. Me siento agradecida a Dios por darme la oportunidad de conectarme en este momento con todos ustedes. Les comento que a través de esta página Formador en Salud Sexual, vamos a brindar cursos de capacitación gratuita para todos ustedes relacionados a la salud sexual. Asimismo, también en esta página colgaremos información sobre sexualidad en cuanto a textos y videos. También les comento que haremos a través de esta página la difusión de los diferentes diplomados y cursos de capacitación que les vamos a ofrecer. Tenemos diplomados de 28 créditos, cursos de capacitación de 15 créditos, cuya certificación lo otorga la universidad. La respuesta sexual humana es el conjunto de cambios físicos, hormonales, psicofisiológicos que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual. Y quienes investigaron la respuesta sexual humana fue William Master, ginecólogo de profesión, Virginia Jones, psicóloga sexóloga de profesión. Observaron la respuesta sexual en 382 mujeres y 312 hombres en 10.000 ciclos de actividad sexual, en un modelo de 4 fases. Master y Jones definen a la respuesta sexual como modificaciones neurofisiológicas, hemodinámicas y hormonales que afectan principalmente a los órganos sexuales que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual. Y estas manifestaciones se dan en 4 fases, como podemos observar ahí en la diapositiva y a continuación en la siguiente diapositiva. Las fases que hablan Master y Jones es acerca de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Se dicen que estas 4 fases es muy importante porque si nosotros atravesamos estas 4 fases, el placer sexual va a ser más intenso. Pero que al inicio de estas 4 fases se inicia con el deseo y que al final de estas 4 fases se da con el periodo refractario. Si nos referimos al deseo, el deseo sexual es la fase previa de la respuesta sexual. Según Kinsey, en 1940 mencionó que el varón se estimula más a través de la vista. Nosotros sabemos que los varones son más visuales y que la mujer se estimula más por el tacto. Según Master y Jones, dice que se inicia primero el deseo y luego continuamos con la excitación. ¿Y qué pasa en esta fase de la excitación? Aumenta el pulso, aumenta la presión arterial, aumenta la temperatura, hay secreción de fluidos, la vagina se expande, aumenta la tensión muscular generalizada. A nivel genital se activa el sistema nervioso parasimpático, que va a causar alteraciones o modificaciones a nivel de la vagina. En la vagina se aumenta la lubricación, su expansión, su elongación. A nivel del tracto genital inferior aumenta el tamaño de los labios mayores,
menores y clítoris. Asimismo, en esta fase también de la excitación, vamos a observar que el útero aumenta de tamaño y se produce una vasodilatación. A nivel extragenital va a haber modificaciones de la mama, el tamaño de la mama se incrementa, los pezones se erectan, el rubor de las venas superficiales se vuelven más visibles. Eso sucede en la mujer en la etapa o fase de la excitación. Si nos referimos a la fase de la meseta, en esta fase de la meseta es una fase muy corta en comparación a la fase de la excitación. Es cuando la excitación llega al máximo nivel y también se van a observar cambios. Los cambios se intensifican más. ¿Qué cambios, por ejemplo, tenemos en la fase de la meseta? El clítoris se retrae, los labios mayores aumentan de tamaño y se intensifican más su color, el útero está totalmente elevado. Si nos referimos a la fase del orgasmo, es cuando se da el placer y el placer se intensifica más. En esta fase del orgasmo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea, hay contracción vaginal, se produce la eyaculación y también se dan las vocalizaciones involuntarias, que es conocido como los gemidos. Si vamos a la fase de la resolución, se refiere al retorno al estado fisiológico normal o al retorno del estado previo a la excitación. Esta fase es más rápida en la mujer que en el varón. Y si nos referimos al varón, similar al de la mujer, se inicia con el deseo. Pero el varón, por ser más visual, su deseo sexual se incrementa cuando observa a su pareja muy atractiva. Es por eso que se recomienda en esta etapa previa a las 4 fases, se recomienda el uso de lencería o de ropa transparente, ropa atractiva, ¿no? Es por eso que vemos muchas veces en la tele como una mujer se arregla para inducir al varón al acto sexual. Si nos referimos a la fase de la excitación en cuanto al varón en su respuesta sexual humana, se observa que se activa el sistema nervioso simpático, el pene se erecta, desaparecen los pliegues del escroto porque aumenta su volumen, los testículos aumentan de tamaño y ascienden, y a nivel extragenital aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la tensión muscular. Si nos vamos a la meseta, al igual que en la mujer, la excitación se intensifica aún más. Entonces esto quiere decir que va a aumentar la rigidez del pene, se agranda la cabeza del pene, aumenta el tamaño de los testículos y aparece un fluido pre-eyaculatorio, así también como el rubor sexual. Si vamos a la fase del orgasmo, se va a observar en el varón contracciones rítmicas e involuntarias de la próstata, las vesículas seminales, del pene y del recto. Y si nos vamos a la fase de la resolución, pues es la fase del retorno del estado fisiológico normal, donde va a demorar un poquito más. Esta fase de la resolución se refiere a cuando ya terminó la actividad sexual. Por lo tanto, decimos que el orgasmo de una mujer va de 10 a 12 segundos y en el caso del varón de 5 a 7 segundos. Nos ubicas en la página Formador en Salud Sexual.
en el YouTube como Roxana Inés Pacheco Carmona, en el Instagram como obstetra Roxana Pacheco.